San Mateo. En aquel tiempo llegáronse a Jesús los fariseos y le preguntó uno de ellos, que era doctor de la ley, para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre estos dos mandamientos descansa toda la ley y los profetas. Y como se hallasen reunidos los fariseos, preguntóle Jesús: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle: de David. Replicóles pues: ¿cómo David en espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por peana de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y ninguno le pudo responder palabra, ni nadie desde aquel día se atrevió a hacerle más preguntas. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ruego-os yo, encadenado en el Señor, que viváis cual conviene a la vocación a que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia. Soportaos unos a otros en caridad, esforzaos en guardar la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz. Solo hay un cuerpo y un espíritu, porque también fuisteis llamados por vuestra vocación a una sola esperanza. Uno solo es el Señor, una es la fe, uno el bautismo, uno el Dios y Padre de todos, que está sobre todos, obra en todo y está en todos. Sea Él bendito en los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a tocar dos temas. Uno ya muy sabido, muy conocido, muy repetido en lo que es los evangelios durante el año, que es el amor de Dios y el amor del prójimo, como acabamos de ver. A veces uno suele preguntarse, sí, pero siempre de los sermones insisten sobre ciertos temas y como que recalcan inmensamente sobre algo que conocemos ya de memoria. Y es verdad, los conocemos de memoria a estos temas, pero es verdad también que el hombre tiende muchísimo a olvidarse y como que necesita constantemente de esa repetición para que esas grandes verdades realmente se incrusten en el alma y queden realmente grabadas a fuego allí. Cada uno puede entenderlo esto en la vida propia de cada uno, por experiencia propia. Leemos en un libro que las cruces, y como estuvimos leyendo la última vez que yo estuve aquí, sobre el valor del sufrimiento, el valor de la mortificación, el valor de las enfermedades. Padre, quiero hablar con usted. Mire, me pasó esto, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice yo para que recibir estas cosas? Y constantemente el sacerdote en uno mismo tiene que aplicarse esa verdad de fe, de saber que cuando Dios carga una cruz sobre uno es simplemente porque tiene una preferencia sobre esa alma. Y así como decíamos hace poquito en un sermón, en que un católico en realidad no podría nunca quejarse de las cosas que pasan, simplemente por un principio de fe, de conocimiento de cómo es la doctrina de nuestra fe, hermosísima, que todo pasa porque Dios lo quiere, lo permite. Y sin embargo, constantemente estamos analizando nuestra vida, nuestras cosas, las cosas adversas que nos pasan, e inmediatamente concluimos con una queja a Dios nuestro Señor, de alguna manera. Por eso la Iglesia insiste tanto en el amor de Dios y en el amor del prójimo. Y lo junta a ese mandamiento, podríamos decir, en uno solo. El amor de Dios se practica en el amor al prójimo. Cosa facilísima de decir, pero muy, muy difícil de practicar, porque llega a decir San Juan que aquel que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. O sea, no está practicando el amor de Dios. Y podríamos decir también
que la práctica del amor de Dios consiste en la práctica del amor al prójimo, porque precisamente es el prójimo la imagen de Dios. También decíamos hace poco que Dios nos manda incluso amar a nuestros propios enemigos. ¿Se acuerdan? Lo decíamos y decís, pero es una cosa prácticamente contra la naturaleza. Si una persona me hace mal, me quiere mal, me desea el mal, y yo así, a pesar de todo, debo amarla, parece que me están pidiendo algo más superior a la misma naturaleza. Y podríamos decir también que Dios siempre nos está exigiendo cosas contrarias a nuestra naturaleza. Cuando, por ejemplo, aceptar el mismo dolor. El dolor es algo que produce una reacción hasta en el mismo cuerpo, y sin embargo, Dios nos manda que aceptemos los dolores y las enfermedades que son antinaturales. ¿Por qué? Porque hemos sido elevados al orden sobrenatural y vemos las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué debemos amar al prójimo? Primero, tiene nuestra misma naturaleza. Segundo, son hijos de Dios tanto como nosotros. Participaron todos, absolutamente todos, los buenos, los malos, los paganos, los infieles, de la misma redención, por la cual se nos aplica a nosotros la posibilidad de salvarnos. Todos pertenecemos, cuando ya estamos en gracia de Dios, al cuerpo místico que nos habla San Pablo hoy. Todos hemos sido creados para el mismo destino, que es el cielo. Y la última de los motivos es simplemente porque Dios lo manda. Y a nosotros, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como cristianos que somos, nos debería alcanzar suficiente esa sola razón. Dios lo quiere, que era el grito de los cruzados cuando iban a recuperar la Tierra Santa. Dios lo quiere, no me importa más nada, Dios lo quiere así. Y si Dios lo quiere, entonces yo lo quiero también. Pero nosotros vamos a insistir un poquito más en lo que es el valor de un alma. Creo que San Ignacio de Loyola, que llega a decir que si él tuviera que estar, si estaba en el cielo, si Dios le promete el cielo, ya en este momento te llevo al cielo, le dice Dios, pero existe la posibilidad que te quedes aquí en la tierra, con toda la posibilidad incluso de condenarme, pero haciendo méritos para salvar una sola alma. Él decía, yo me quedaría hasta el fin del mundo, vivo en la tierra, sufriendo todas las contrariedades que supone el vivir aquí, que es un destierro y un valle de lágrimas, con sola la posibilidad, el fin de salvar un alma. Es tanto lo que vale un alma en sí misma. Pensemos, todos tenemos un alma, nuestros prójimos son, cada uno de ellos, un alma, que aunque en este momento viven en un cuerpo mortal, el alma es inmortal y tiene un destino eterno que es el de gozar de Dios. Nosotros vemos el valor de un alma. San Ignacio veía el valor de un alma simplemente que había costado la sangre del mismo Dios. La sangre de nuestro Señor Jesucristo había sido derramada para conquistar esa alma. Entonces, supongan lo que es el valor de un alma. Y por eso de allí nace la obligación de amar al prójimo, incluidos nuestros enemigos. Porque nuestros enemigos también tienen un alma a la cual tienen que salvar. Y que nosotros podemos llegar a ser la causa de esa salvación. Todos tenemos obligación, de alguna manera u otra, de hacer apostolado, de tratar de llevar almas a Dios, y siempre recordemos que es la obra más santa, más sagrada, porque es colaborar a la obra más importante que hizo Dios. Las obras que nosotros le podemos adjudicar a Dios son la creación, el mantenimiento de la creación, pero luego la redención. La creación no le costó por su inmenso poder, por su infinito poder, pero la redención sí le costó. Y sin embargo, Él no dudó en hacerlo para que las almas, así recuperadas por su sangre, pudieran entonces tener la posibilidad de salvarse. Y colaborar a esa salvación, a esa redención de las almas, es inmenso, inmenso
el agrado que le producimos a Dios, porque nosotros debemos amar al prójimo por amor de Dios, por agradarle a Él. Y entonces con eso lo hacemos. San Pablo habla también de un solo bautismo, una sola fe, que somos un solo cuerpo. Y dice en la epístola, acabamos de leer: hermanos, ruego yo, encadenado en el Señor, que viváis cual conviene a la vocación a que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia. La humildad y mansedumbre son virtudes que, cuando nuestro Señor dijo que aprendamos de Él las virtudes, se refirió a esas: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí tenemos, agrega San Pablo, la virtud de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Si uno se pusiera a ver realmente los grandes beneficios que tiene esta dificilísima virtud. La virtud de la paciencia no es una cualidad temperamental, a la cual uno puede ser esas personas que son apáticas, no le importa nada, le pueden hacer esto, le pueden hacer aquello, él es apático, no reacciona. Eso no es virtud. Tampoco es una indiferencia proveniente de esas disciplinas naturales como los estoicos, que se sentaban ahí, si estaban al fuego, a la lluvia, a la tormenta, al frío, no les importaban. Una cuestión puramente natural que no se eleva al orden sobrenatural. La paciencia es un hábito moral que nos hace soportar los males con igualdad de ánimo, sin la perturbación de la tristeza. ¿Qué supone en nosotros esa virtud de la moral? Estabilidad. ¿Se acuerdan en conversaciones que hemos tenido quizás fuera de los sermones? Decimos con mi hermano Monseñor Pío, ayer precisamente estábamos hablando, una de las virtudes que más sorprende en las personas es esa estabilidad de ánimo. Esas personas que son estables, que no se mueven por... Sí, no digo que no tengan periodos de tristeza o periodos de inmenso fervor, pero en el medio de todas esas cosas, la estabilidad. Y eso se logra a través de la paciencia. Y hace alusión a lo que es el amor al prójimo, porque en la paciencia uno tiene que soportar los defectos de los prójimos. Supone entonces una jerarquización de valores. Debo yo entender el valor que tiene el saber soportar lo que son las cruces que supone, por ejemplo, la convivencia con el prójimo. Entonces, es importantísimo agregar esta virtud de la paciencia a nuestra práctica cotidiana, porque a través de la paciencia, a través de nuestra estabilidad, nosotros logramos ese amor al prójimo e incluso ser amados por ellos, porque en eso consiste lo que nos dice San Pablo, que somos el cuerpo místico de nuestro Señor. Y lo que no me canso de repetir muy seguidamente en los sermones es que nosotros tenemos una obligación más grande con respecto a Dios, porque tenemos el conocimiento. Que una persona en la calle, una persona del mundo, le salga algo mal y entonces empiece con las palabrotas o con su indignación por las cosas que le ocurren, es ciertamente comprensible, porque son en muchas cosas ignorantes. Nosotros sabemos el valor de la resignación. Y como muchas veces yo digo, el hecho de que Dios permita algo que es contrario a mi naturaleza y por lo tanto me molesta, naturalmente hablando, yo lo sobrenaturalizo, eso inmediatamente, y eso se convierte en mérito. Y yo de una cosa mala, entre comillas, saco mérito sobrenatural. En cambio, de la otra forma, si alguien me agrede, alguien me calumnia, alguien me molesta por cualquier razón y yo reacciono ante ese pecado, ante esa falta, con otro pecado de parte mía, echo todo absolutamente a perder. Con la práctica de la paciencia se logra eso, que ese mal, entre comillas, se convierta en bien sobrenatural. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen
esta virtud de la paciencia que está totalmente emparentada con lo que es el amor al prójimo, y ese amor al prójimo en definitiva es el amor a Dios. El amor al prójimo tiene que ser amor sobrenatural, querer el bien sobrenatural de mi prójimo. También tengamos presentes hoy el Día de los Santos Ángeles Custodios. Enseña Santo Tomás que a todas las personas Dios le da un ángel para que lo acompañe en el momento mismo de nacer, y que ese ángel nos acompaña durante toda la vida protegiéndonos contra los males, especialmente contra el demonio, pero también contra el mundo, y dándonos inspiraciones para vencer nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne. En el cielo solamente nos vamos a dar cuenta de todo lo que Él procuró para lograr nuestra salvación, y quizás por eso mismo en el cielo va a ser nuestro mejor amigo por toda la eternidad. Valoremos las almas, valoremos lo que es esa alma inmortal que nosotros tenemos y que cada uno de nuestros prójimos tiene. Colaborando a eso es maravilloso. Estamos colaborando a la obra más insigne hecha por Dios nuestro Señor. Que así sea. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.